Hola amigos, bienvenidos todos a mi canal. Hoy estoy aquí con una afirmación que sacudirá los cimientos del mundo del espectáculo. Hasta hoy hemos oído mucho sobre la vida privada del actor más querido de las pantallas, Quant Tattletoo, pero nunca esperasteis algo como esto. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros a mi canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de estas noticias bomba. Ahora poneos cómodos porque os saco de la multitud de Estambul y os llevo a un edificio misterioso en las calles de París. Abrimos la puerta de ese famoso apartamento del que todos hablan y resolvemos juntos el secreto que esconde en su interior. Si estáis listos, nuestro viaje hacia ese mundo oculto de Quant Tattletoo, que no le cuenta a nadie, comienza oficialmente ahora mismo. París siempre ha sido un punto de escape para los famosos, pero para Quant, este lugar significa mucho más que un simple sitio de vacaciones. En uno de los barrios más lujosos de la ciudad, la existencia de ese piso cuya propiedad se mantenía en secreto se rumoreaba desde hacía tiempo. El hecho de que Quant, que tiene un matrimonio feliz con Basak Dizer, hiciera tal inversión parecía al principio solo una noticia inmobiliaria. Sin embargo, la información reciente muestra que esta casa no es solo para fines de inversión, sino que se utiliza de manera activa. Según las declaraciones de los vecinos, el tráfico de personas que entran y salen indica mucho más que un simple movimiento de invitados. Ahora, la única pregunta en la mente de todos es la siguiente: ¿quién es el verdadero dueño de esta casa? Dejando a un lado las especulaciones en las redes sociales, incluso la ubicación de este piso está diseñada para mantenerlo todo en secreto. La seguridad en la entrada del edificio es de alto nivel y se puede subir directamente al apartamento mediante un ascensor privado. Este punto, elegido para escapar del radar de los paparazzi, demuestra una vez más la importancia que Quant le da a su privacidad. Pero no importa cuánto lo escondas, nunca podrás evitar por completo que los susurros se propaguen en una ciudad como París. Una fotografía tomada la semana pasada abrió el debate sobre cuánto se parecía la silueta en el balcón del apartamento a la de Quant. Sin embargo, la verdadera bomba estalló con la afirmación de que Quant no estaba solo y que se vio a una mujer a su lado. Ahora profundicemos un poco más y pensemos juntos quién podría ser este misterioso invitado que se aloja en la vivienda. Mientras algunos dicen que es un viejo amigo, otros afirman que Quant está manteniendo reuniones secretas para un nuevo proyecto internacional. Por supuesto, la posibilidad más temida y comentada es que esta casa sea un área de vida privada completamente diferente. Teniendo en cuenta su matrimonio ejemplar con Basak Dizer, este tipo de afirmaciones realmente sacuden profundamente a sus seguidores más fieles. Pero recordad que en el mundo de las celebridades nada es tan inocente o tan oscuro como parece a simple vista. Aquí solo buscamos la verdad y tratamos de evaluar los datos que tenemos de la manera más objetiva posible. Cada detalle, desde la decoración del apartamento hasta las compras de comida que llegan, ha sido examinado con extrema minuciosidad por los informantes. Se dice que los productos encargados no son para una sola persona, sino para dos, y que siempre se compra en las mismas tiendas gourmet. Esta situación revela claramente que no hay alguien temporal en el piso, sino alguien que vive allí de manera regular. Las afirmaciones de los turistas turcos sentados en las cafeterías de los alrededores complican aún más la situación de forma inesperada. Un testigo presencial afirmó haber visto a Quant salir de este edificio a primera hora de la mañana y que llevaba una maleta. Entonces, ¿qué había en esa maleta y por qué Quant actuaba de una manera tan apresurada ante los ojos curiosos? En realidad, Quant Tattletoo siempre ha sido un personaje que prefiere la tranquilidad y vivir lejos de los focos durante su carrera. Sin embargo, en una metrópolis como París, el concepto de piso secreto trae inevitablemente a la mente mil y un escenarios diferentes. Tal vez esta casa sea solo un rincón de retiro donde el famoso actor escribe guiones o se prepara para su nuevo personaje. Pero ¿por qué se necesita esconderse detrás de un velo de tanto secreto? Eso es un misterio total para nosotros. Si todo fuera normal, ¿no habríamos visto ya hace tiempo imágenes felices compartidas desde esta casa junto a su esposa Basak Dizer? ¿O es este apartamento el único lugar que pertenece exclusivamente al mundo privado de Quant? Según las noticias filtradas del sector, Quant compró este piso hace unos años a través de un amigo muy cercano y de confianza. La arquitectura interior de la casa fue realizada por los diseñadores más famosos de París y está protegida como una auténtica fortaleza. Desde las obras de arte en el interior hasta el sistema de sonido especial, todo ha sido preparado bajo los más altos estándares de calidad. No parece muy lógico que un lugar con tanto gasto realizado se quede vacío o se visite solo una vez al año.
En este punto, la identidad de ese nombre misterioso que permanece constantemente dentro de la casa cobra aún más importancia crítica. ¿Será que esta persona tiene un papel clave en la vida de Kwan pero aún no la conocemos? Los comerciantes de la calle donde se encuentra el apartamento expresan que la persona que vive dentro es muy amable pero también muy distante. Se habla de alguien que no hace contacto visual con nadie, que siempre lleva gafas de sol y se mueve con pasos rápidos. Aunque esta descripción encaja con Kwan, algunos no dejan de afirmar que esta persona es en realidad una mujer joven y elegante. Los reporteros de espectáculos ya han comenzado a hacer guardia frente a este edificio día y noche, pronto veremos el rostro del que sale. Hasta ese día, no tenemos otra opción que intentar ver la imagen completa uniendo estas piezas que han llegado a nuestras manos. ¿Por qué pensáis que alguien como Kwan querría correr tal riesgo y establecer una vida secreta en el corazón de París? Ahora retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos cuando comenzó el amor de Kwan por la ciudad de París. Todos sabemos que se casaron allí con Basak y que esa ciudad siempre ha tenido un lugar especial en sus vidas. Tal vez esta casa sea una preparación silenciosa que la pareja ha hecho para establecerse allí completamente en un futuro cercano. Sin embargo, si es así, no puedo evitar preguntarme por qué no mencionan esta casa a nadie, ni siquiera a sus allegados. ¿Por qué una persona siente la necesidad de ocultar como un secreto el lugar donde es más feliz y al que más ama? Es esta contradicción la que hace brillar el lado con olor a escándalo de la noticia y aviva nuestro sentido de la curiosidad. Otra teoría es que Kwan haya asignado esta casa a un familiar, tal vez a un pariente que quiere mantener alejado de las cámaras. Sin embargo, tanto secreto sugiere una situación mucho más personal que simples asuntos familiares de ayuda o logística. Si la situación fuera una ayuda inocente, podría haberla compartido con orgullo diciendo, compré una casa para mi familia en lugar de ocultarla. El silencio del famoso actor es en realidad la respuesta más grande, pero aún no podemos escuchar claramente cuál es esa respuesta. En el aire frío de París, contamos los días para saber quién está tomando su té dentro de ese cálido y lujoso apartamento. Las verdades salen a la luz tarde o temprano, y más cuando se trata de Kwan Tattletoo, esconderse es casi imposible. En el mundo del espectáculo no existe el nunca y todo lo que hoy llamamos imposible puede convertirse en realidad mañana mismo. El carisma y la profesionalidad de Kwan son indiscutibles, pero al fin y al cabo él es un ser humano y puede tener sus debilidades. Tal vez este apartamento sea su área de libertad donde huye de todo el mundo y es simplemente él mismo sin presiones. Pero que otros se involucren en ese espacio de libertad cambia completamente el color del asunto y pone la agenda patas arriba. Nosotros solo os transmitimos lo que oímos y vemos, dejo la decisión, como siempre, a vosotros, mis queridos y fieles seguidores. Seguiremos investigando y vigilando hasta que sepamos el nombre de la persona que está tras la puerta de ese misterioso piso. Al acercarnos al final del vídeo, quiero mencionar que espero vuestras teorías sobre este tema en los comentarios sin falta. ¿Quién creéis que podría estar en este piso secreto de Kwan Tattletoo en París? ¿Sabrá Basak decir algo sobre esta situación? Vuestros comentarios son muy valiosos para mí, sabed que los leeré todos uno por uno y les dejaré un corazón de agradecimiento. Además, si nos apoyáis dándole a me gusta a este vídeo, la continuación de este tipo de noticias exclusivas llegará mucho más rápido. Recordad que el espectáculo no es solo entretenimiento, sino también un reflejo de las realidades invisibles dentro de la vida misma. Intentamos haceros llegar este reflejo de la manera más clara posible y estamos realmente agradecidos por vuestro gran interés. No olvidéis seguir también nuestras cuentas de redes sociales para no perder tiempo, allí también compartimos desarrollos instantáneos y fotos exclusivas. En el momento en que llegue una nueva imagen o información sobre Kwan Tattletoo, seré el primero en compartirla con vosotros desde la pestaña de comunidad. Cuando se resuelva el misterio de ese apartamento en París, volveremos a ser los primeros en hablar de ello, podéis estar seguros. Ahora compartid este vídeo con vuestros amigos para que ellos también se enteren de este gran misterio que rodea al actor. Todo el mundo tiene una opinión, pero solo en nuestro canal podréis encontrar las pruebas de las realidades que nadie más se atreve a contar. No os desconectéis de la actualidad, porque la vida sigue sorprendiéndonos con algo nuevo en cada momento que pasa. La aventura de Kwan en París podría ser solo el comienzo, puedo sentir que una tormenta mucho más grande se avecina detrás. Si tú también quieres dejarte llevar por esta tormenta y obtener la información más precisa, estás en el lugar correcto. Cada semana seguiremos arrojando luz sobre la vida oculta de un famoso diferente, haciendo las preguntas que nadie más se atreve a formular.
Muchas gracias de nuevo por vuestra participación y apoyo constante, esperamos haber resuelto este misterio por completo para el próximo vídeo. Por ahora, adiós, os deseo a todos una semana llena de misterios, nos vemos pronto, amigos míos.